Creo que es mejor que te vayas, anunció mi esposa en la cena de Navidad. La habitación se quedó en silencio. Entonces, mi hijastra se levantó. Permítanme hacer un brindis por el hombre que acaban de intentar despedir. La verdad se convirtió en mi venganza. Creo que es mejor que te vayas. Linda estaba sentada a la mesa de la cena de Navidad, suave y dulce, como si me estuviera ofreciendo el último trozo de pastel. 30 pares de ojos se clavaron en mí al mismo tiempo. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Una copa tintineó en algún lugar al final de la mesa, y luego nada. Ni siquiera el bajo zumbido de la conversación. Solo el calentador haciendo clic en la esquina, y el leve siseo de la nieve contra la ventana. Por un segundo, no me moví. Aún podía sentir el peso de mi tenedor en la mano, como si mis dedos hubieran olvidado cómo soltarlo. Entonces, mi hijastra empujó su silla hacia atrás. Emily se levantó antes que yo, alta y firme, con el rostro pálido pero decidido, como si ya hubiera hecho las paces con lo que fuera a suceder después. Levantó su vaso de agua, solo agua, nada de vino, y dijo, antes de que Al vaya a cualquier parte, me gustaría hacer un brindis. Mi cuñado, Rick, soltó una risita, esa clase de risa que siempre sonaba como si ya fuera a mitad de un chiste a costa tuya. Bueno, ¿no es eso precioso? Emily no lo miró. Me miró a mí. Por el hombre, dijo lentamente, que todos ustedes acaban de intentar despedir. La habitación se quedó aún más tranquila, si es que eso era posible. Escuché la servilleta de alguien deslizarse por un plato. Escuché el suave chirrido de la bota de alguien golpeando la pata de la silla debajo de la mesa. Escuché mi propio latido en mis oídos, constante, pesado, como los viejos motores diésel que había escuchado durante la mayor parte de mi vida laboral. La sonrisa de Linda se tensó, pero la mantuvo en su lugar. Esa es la cuestión con Linda, ella aprendió a mantener una cara amable, incluso cuando sus ojos se volvían fríos. Emily, dijo, todavía con ese tono agradable. Cariño, solo estamos tratando de asegurarnos de que todos estén cómodos. Al parece cansado. Ha tenido un año largo. Podría ser mejor si va a casa y descansa. Nosotros nos encargaremos de la limpieza. Sus palabras eran gentiles. Su significado no lo era. Miré mi servilleta. Sin pensar, la doblé en un rectángulo ordenado, de la forma en que siempre lo hacía. Hábito. ¿Disciplina? 35 años de hacer las cosas en orden, porque el mundo se venía abajo cuando no lo hacías. La coloqué junto a mi plato, empujé mi silla con cuidado al levantarme, y dije, no quiero arruinarle la noche a nadie. Porque ese es quien yo había sido en esta familia. Útil, callado, sin quejas. Un hombre que llegaba temprano y se iba tarde. Un hombre que pagaba las facturas y mantenía la boca cerrada. Linda siguió sonriendo como si hubiera ganado. El agarre de Emily se tensó alrededor de su vaso. No estás arruinando nada, dijo ella. Lo que lo está arruinando es fingir que esto es normal. Rick se burló. Oh, aquí vamos. Ahora no, advirtió Linda. Pero su advertencia todavía estaba envuelta en esa dulzura de señora de iglesia. No podía quedarme allí parado y hacer una escena. No frente a su hermana, sus primos y los vecinos de St. Mary's, quienes aparecerían el domingo por la mañana y me mirarían como si fuera un perro callejero que se había colado en el santuario. Así que asentí una vez, tomé mi abrigo del gancho junto a la puerta, y salí. El frío me golpeó como una bofetada. Los inviernos de Appleton no son un juego. El aire era lo suficientemente afilado como para picar el interior de la nariz. El camino de entrada era nieve dura y compacta. Y cuando caminé, hizo ese crujido seco bajo mis botas, el mismo sonido que había escuchado 1000 veces en los estacionamientos de Fleet Farm y en los muelles de los almacenes a las 5 de la mañana. Me quedé junto a mi camioneta por un momento y simplemente respiré. Mi aliento salía en nubes pálidas. En algún lugar calle abajo, pasó un coche, con los neumáticos siseando sobre la nieve. Seguía escuchando las palabras de Emily en mi cabeza, por el hombre que todos ustedes acaban de intentar despedir. No sonaba a lástima. Sonaba a advertencia. Conduje a casa despacio, con las manos firmes en las 10 y las 2 por puro hábito, mientras el calentador luchaba por mantener el ritmo.
Las luces de Navidad a lo largo de College Avenue se difuminaban detrás del parabrisas, y cada resplandor rojo y verde parecía repentinamente barato y distante, como si perteneciera a la vida de otra persona. Cuando entré en nuestro camino de entrada, la luz del porche estaba apagada. Esa debería haber sido mi primera señal de que la noche no había terminado. Adentro, la casa estaba oscura, excepto por el resplandor del árbol en la sala de estar. Luces blancas, adornos de buen gusto, nada demasiado sentimental. A Linda no le gustaba el desorden, incluso cuando se trataba de recuerdos. Colgué mi abrigo, escuché, y no oí nada. Ni televisión, ni pasos, ni Linda en la cocina haciendo sonar sartenes y suspirando fuerte, como si se supusiera que yo debía entrar corriendo y disculparme por existir. Caminé hacia la sala de estar y me detuve. Mi calcetín navideño había desaparecido. No movido. No descolgado por alguna razón inocente. Desaparecido. En su lugar había un gancho vacío en la repisa, como un diente faltante. Durante un largo minuto, simplemente miré ese gancho. Era una cosa pequeña. Pero después de cierta edad, aprendes que nunca son solo las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son señales. Las cosas pequeñas son la forma en que la gente te dice dónde estás parado, sin decirlo en voz alta. Fui a la cocina. En el mostrador, había un sobremanila con mi nombre escrito con la cuidadosa caligrafía de Linda. Harold. No Al. No cariño. No querido. Harold. Mi estómago se tensó. Deslicé mi dedo bajo la solapa y saqué algunas páginas. No eran papeles de divorcio. Al menos no todavía. Eran algo más frío. Una lista impresa de números de cuentas bancarias. Una nota. Al, he hablado con Rick. Necesitamos separar las finanzas por ahora, hasta que las cosas se calmen. Es mejor si no usas las tarjetas conjuntas. Estoy tratando de protegernos. Por favor, no hagas esto más difícil. Protegernos. Solté un sonido que no era del todo una risa. Más bien como aire escapando de un neumático. Había trabajado toda mi vida en logística, moviendo carga, equilibrando horarios, asegurándome de que las cosas correctas llegaran a los lugares correctos, en el momento adecuado. Yo había sido el hombre detrás de la cortina. Si un envío aparecía, nadie aplaudía. Si no lo hacía, todos gritaban. Y ahora, en mi propia casa, estaba mirando una lista como si yo fuera un problema que debía ser gestionado. Me senté a la mesa de la cocina. La silla se sintió demasiado ruidosa en la casa silenciosa. Miré el papel hasta que las palabras se volvieron borrosas. Mi mente retrocedió, como siempre lo hacía cuando trataba de encontrarle sentido a algo. Recordé a Emily a los 16 años, sentada en la misma mesa con la cabeza baja sobre una pila de folletos de la universidad comunitaria, con los hombros tensos porque Rick había prometido ayudarla y nunca lo hizo. Recordé deslizar un sobre a través de la mesa sin decir mucho. No un gran discurso. Solo para libros. No discutas conmigo. Recordé a Linda mirando eso y sonriendo como si estuviera orgullosa de mi generosidad. Ahora me preguntaba si había estado orgullosa, o si había estado tomando notas. Escuché mi teléfono vibrar. Un mensaje de texto de Linda: por favor, no vengas a la iglesia mañana. La gente está molesta. Hablemos después de las fiestas. Lo miré fijamente. ¿Molesta por qué? ¿Porque yo existía? ¿Por qué aparecí? ¿Porque me senté en una mesa que ayudé a pagar con mi tiempo, mis manos, mi vida? Otro zumbido. Esta vez era un mensaje de Emily: siento que hayas tenido que escucharlo así, pero necesitas saber que no se trata solo de la cena. Por favor, responde cuando puedas. Tengo pruebas. Pruebas reales. Se me secó la garganta. ¿Pruebas de qué? Miré alrededor de la cocina. Las luces del árbol parpadeaban débilmente desde la habitación de al lado como un latido. El calentador hizo clic de nuevo. En algún lugar de las paredes, la casa se asentó y crujió, como si estuviera tratando de cargar el peso de lo que yo no había querido ver. Dejé mi teléfono y presioné mis palmas contra la mesa. Mis manos ásperas, con líneas fuertes.
Las mismas manos que habían cargado paletas en mis 20, firmado contratos en mis 40, arreglado una tubería con fugas debajo del fregadero sin llamar a nadie. Manos que habían construido una vida. Y esta noche, esas manos estaban temblando. No de miedo, sino por la comprensión de que las personas a las que había estado protegiendo podrían haber estado usándome todo el tiempo. Tragué saliva con fuerza y susurré a la habitación vacía, «Está bien, Linda». Luego tomé mi teléfono y le escribí a Emily, mañana, en el Culver's de Wisconsin al mediodía. Cuéntamelo todo. Porque si había algo que había aprendido en 35 años moviendo carga a través de tormentas, era esto: cuando algo anda mal, no adivinas. Revisas el papeleo, y no lo haces en la oscuridad. A la mañana siguiente, me desperté antes de la alarma, igual que lo había hecho durante la mayor parte de mi vida adulta. El apartamento estaba tranquilo de esa manera temprana del invierno. Sin tráfico todavía, solo el bajo zumbido del calentador y el leve tic-tac del reloj de cocina que compré en Menards hace años. Me quedé allí tumbado mirando el techo, sintiendo la rigidez en mis hombros y en la espalda baja, esa clase de dolor que nunca desaparece realmente una vez que has pasado décadas levantando, conduciendo, cargando, descargando, y fingiendo que no duele. Mis manos descansaban sobre mi pecho. Parecían más viejas de lo que yo me sentía. Dedos gruesos, nudillos que ya no se quedaban rectos. Cicatrices pálidas que ni siquiera recordaba haber ganado. Sin anillo de bodas ahora. Me lo había quitado la noche anterior y lo puse en el mostrador de la cocina, inseguro de qué significaba seguir usándolo cuando el matrimonio en sí estaba siendo silenciosamente empaquetado y etiquetado. Me senté lentamente y puse mis pies en el suelo frío. Fuera de la pequeña ventana del apartamento, la nieve se desplazaba lateralmente bajo un cielo gris de Wisconsin. No del tipo bonito de postal. Del tipo plano y decidido que simplemente sigue llegando. El tipo que aprendes a respetar si tu trabajo depende de que las carreteras permanezcan abiertas. Preparé café granos baratos, negro, fuerte. Linda solía quejarse de que era demasiado amargo. Yo siempre decía que así es como se supone que debe saber. Envolví mis manos alrededor de la taza y sentí el calor penetrar. Por un momento, cerré los ojos y dejé que mi mente retrocediera, de la manera en que lo hace cuando estás tratando de entender cómo terminaste en un lugar donde nunca planeaste estar. Yo no había sido un hombre de universidad. No realmente. Fui directo al trabajo de almacén después de la secundaria, en aquel entonces cuando todavía podías ganarte la vida si llegabas a tiempo y no te quejabas. Montacargas, paletas, turnos de 12 horas durante la temporada alta. Aprendí temprano que si hacías bien tu trabajo, nadie lo notaba. Pero si te equivocabas, recordaban tu nombre para siempre. Más tarde, pasé a la coordinación logística, despacho, rutas, observando los sistemas meteorológicos rodar a través del Medio Oeste, y ajustando horarios sobre la marcha. Noches pasadas mirando monitores mientras los camiones avanzaban a través de aguanieve y lluvia helada. Sabía qué conductores podían manejarlo y cuáles necesitaban ser retirados antes de que el orgullo los matara. Ese tipo de trabajo se te mete en los huesos. Te enseña paciencia. Te enseña cómo mantener la calma mientras todos los demás entran en pánico. Te enseña a limpiar desastres que no hiciste y seguir adelante sin aplausos. Ese era el hombre con el que Linda se casó. O al menos ese era el hombre que ella decía admirar. Terminé mi café, me puse mi abrigo y salí. El estacionamiento estaba medio arado, mis botas crujiendo sobre crestas congeladas de nieve mientras caminaba hacia mi camioneta. La misma camioneta que había tenido durante 10 años. No era bonita, pero funcionaba y estaba pagada. Eso siempre me había importado más que el brillo. Conduje hacia Wisconsin Avenue con la calefacción a todo volumen y la radio baja. Salió un informe agrícola, luego las noticias locales. Las mismas voces que había estado escuchando durante décadas, familiares, constantes. Culver's apareció a la vista, con el letrero brillando cálidamente contra el cielo gris. Emily ya estaba allí cuando entré, sentada en una cabina junto a la ventana. Parecía cansada. No cansada de resaca, sino cansada de la vida. El tipo de cansancio que se asienta cuando has estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Se puso de pie cuando me vio. Hola, Al. Asentí. Buenos días. Pedimos sin hablar mucho.
Butterburgers, papas fritas. Ella insistió en pagar, y no discutí. A veces la dignidad significa saber cuándo dejar que otra persona pague la cuenta. Por un minuto, simplemente nos sentamos allí. Los sonidos del lugar llenando el espacio entre nosotros, el chisporroteo de la parrilla, el estruendo de las bandejas, el murmullo bajo de otras conversaciones. Finalmente, Emily dijo, sé que probablemente te estés preguntando por qué hice lo que hice anoche. Lo estoy, dije. Pero también supongo que no te habrías levantado a menos que hubiera más en el fondo. Ella exhaló lentamente. Lo hay. Metió la mano en su bolso y sacó su teléfono, luego dudó. Antes de mostrarte nada, dijo, necesito que sepas algo. Esperé. Siempre has estado ahí, dijo. No ruidoso, no llamativo, simplemente ahí. Cuando papá murió, todos los demás prometieron cosas. Tú realmente cumpliste. Mi pecho se tensó. Ella deslizó un pequeño sobre a través de la mesa. Estaba arrugado y suave en los bordes, como si hubiera sido manipulado mucho. Encontré esto hace años, dijo. Mamá nunca supo que yo sabía. Lo abrí con cuidado. Adentro había un recibo. Un viejo pago de matrícula. Mi nombre al final. Recuerdo que dijiste que era solo un préstamo, dijo Emily en voz baja. Pero nunca pediste que te lo devolviera. Tragué saliva. Lo necesitabas. Ella asintió. Rick prometió ayudarme. No lo hizo. Tú sí. Volvió a meter la mano en su bolso y sacó una pequeña caja, colocándola suavemente frente a mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza antes incluso de abrirla. Dentro había un reloj. Correa de cuero desgastada, esfera rayada. El reloj de su padre. No sabía que todavía lo tenías, dije. No sabía que lo habías guardado todos estos años, respondió ella. Lo arreglaste. Reemplazaste la correa. Nunca lo usaste. No me parecía correcto. Dije que no era mío. Ella me miró, y luego me miró de verdad. Esa es la cuestión, Al. Nunca tomas lo que no es tuyo. Y mamá y Rick, ellos no funcionan de esa manera. Ahí estaba. Desbloqueó su teléfono y lo giró hacia mí. Estados de cuenta bancarios, capturas de pantalla, fechas, cantidades. Transferencias que no cuadraban. Rick ha estado usando tu nombre, dijo ella. Tu crédito, tu historial. Mamá lo sabía. Tal vez no cada detalle, pero lo suficiente. Mi estómago se hundió. Los escuché hablar en octubre, continuó. Estaban planeando que parecieras irresponsable, para que pareciera que ya no podías manejar las cosas. De esa manera, cuando todo explotara, no caería sobre ellos. Miré la pantalla, luego mis manos descansando sobre la mesa. Manos que habían firmado papeles sin leer cada línea porque confiaba en las personas frente a mí. Manos que habían arreglado problemas en silencio para que nadie más tuviera que hacerlo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. La voz de Emily se quebró. Lo suficiente. Me recosté en la cabina y dejé que el ruido de Culvers me invadiera. Familias riendo, niños tirando papas fritas, la vida normal continuando como si la mía no acabara de desplazarse lateralmente. Una parte de mí quería explotar, marchar de regreso a esa casa, exigir respuestas, gritar hasta que mi garganta cediera. Pero otra parte, la parte que había mantenido los camiones en movimiento a través de tormentas de nieve, sabía mejor. ¿Tienes copias de todo?, pregunté. Ella asintió. Sí, y hay más. Un correo de voz. No lo traje hoy. Está bien, dije. Haremos esto de la manera correcta. Ella parpadeó. No estás enojado. Lo estoy, dije. Pero la ira te vuelve descuidado. Ella soltó un suspiro tembloroso. Mitad risa, mitad sollozo. Tenía miedo de que me odiaras por hablar, admitió. Negué con la cabeza. Hiciste lo más difícil que hay. ¿Qué es eso? Elegir la verdad cuando te cuesta algo. Nos sentamos allí un momento más, asimilando el peso de todo. Afuera, la nieve seguía cayendo,
pero noté algo entonces, como la máquina quitanieves había pasado por el estacionamiento de nuevo, empujando el desastre a un lado, despejando un camino donde antes no había uno. Tomé el reloj y cerré la caja. Emily, dije, hay una subasta benéfica en St. Mary's el próximo mes, ¿verdad? Ella asintió lentamente. Sí. ¿Por qué? Porque, dije, si querían hacer esto público, entonces el público es donde pertenece la verdad. Sus ojos se abrieron, no con miedo, sino con comprensión. Está bien, dijo en voz baja. Estoy contigo. Pagué por mi recarga de café y me puse de pie, sintiéndome más firme de lo que me había sentido en días. Mientras salíamos al frío, flexioné mis dedos dentro de mis guantes. Estas manos habían cargado mucho. Aún no habían terminado. El estacionamiento fuera de Culvers era mitad hielo, mitad aguanieve. Emily saludó una vez antes de dirigirse a su coche, y observé hasta que salió a Wisconsin Avenue y desapareció en el tráfico gris de la tarde. Luego me senté en mi camioneta con el motor al ralentí, las manos en el volante, mirando al frente. Durante años, cada vez que algo salía mal en el trabajo, mi primer instinto había sido abrir el archivo, revisar los registros, comparar marcas de tiempo, encontrar la brecha. Así que eso fue lo que hice ahora. Community First Credit Union estaba a 3 millas de distancia. Conduje hasta allí despacio, dejando que el calentador me calentara los dedos, repitiendo las palabras de Emily en mi cabeza. Usando tu nombre, tu historial, haciendo que parezca que estabas resbalando. El edificio se veía igual que siempre, exterior de ladrillo, grandes puertas de vidrio, banderas al frente chasqueando con el viento. Había atravesado esas puertas docenas de veces a lo largo de los años. Hipoteca, refinanciamiento, ahorros para la universidad. Cosas pequeñas, aburridas y responsables. Adentro, olía a limpiador de alfombras y café quemado. Una fila de personas esperaba en silencio, con los abrigos cerrados y la mirada baja. La cortesía de Wisconsin. Cuando fue mi turno, me acerqué al mostrador. La cajera, una mujer joven, tal vez de 20 y tantos años, sonrió profesionalmente. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito revisar la actividad en mis cuentas, dije. Conjuntas e individuales. Ella asintió y escribió, con dedos rápidos. Identificación, por favor. Deslicé mi licencia de conducir. Ella la miró, luego a la pantalla, luego de vuelta a mí. Algo cambió en su expresión. No alarma, no sospecha. Lástima. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Voy a buscar a un gerente, dijo suavemente, como si estuviera hablando con alguien que podría romperse. Me quedé allí mientras ella se alejaba, con el murmullo bajo de impresoras y teclados llenando el espacio. Mi mandíbula se tensó. Me habían gritado supervisores, maldecido conductores, culpado por retrasos climáticos que no podía controlar. Pero nadie me había mirado nunca así. El gerente se presentó como Brian. 30 y pocos años, corte de pelo ordenado, manos limpias. Señor Mercer, dijo, guiándome a una pequeña oficina. Hay algunas irregularidades que deberíamos repasar. Irregularidades. Giró el monitor hacia mí y comenzó a desplazarse. Fechas, cantidades, transferencias, líneas de números que contaban una historia que no me gustaba. Aquí, dijo, señalando. Esta línea de crédito se extendió utilizando su capital conjunto. No autoricé eso, dije. Parece que su firma se aplicó electrónicamente, respondió con cuidado. Desde un dispositivo asociado con su hogar. Mi pecho se tensó. ¿Cuándo? Octubre. Varias transacciones desde entonces. Está bien, dije. Emily dijo que los escuchó. Brian hizo clic de nuevo. Y esto, continuó, es una garantía que usted proporcionó para un préstamo de pequeña empresa. No tengo una empresa, dije. No, señor, dijo, pero su cuñado sí. Rick. El nombre pesaba entre nosotros. Brian dudó, luego agregó, también hay una compra de activos vinculada a ese préstamo. Mostró una foto. Me tomó un segundo entender lo que estaba viendo. Un bote de pontones atracado en algún lugar soleado, blanco y azul,
con el nombre pintado en el costado con letras curvas, Easy Street. Lo miré fijamente, luego solté un suspiro breve y sin humor. Por supuesto, dije. ¿Por qué no? Brian se movió en su silla. Señor Mercer, quiero ser claro. Si estas obligaciones entran en incumplimiento, la responsabilidad podría recaer en usted. Ese era el plan, dije en voz baja. Él parpadeó. ¿Señor? Negué con la cabeza. Nada. ¿Cuáles son mis opciones? Hablamos durante casi una hora, congelando cuentas, colocando alertas, documentando todo. Brian explicó las cosas lentamente, con respeto, pero el daño ya estaba hecho. No financiero todavía. Personal. Mientras firmaba el papeleo, mi mano no tembló. Había firmado contratos que valían más que esto en mi carrera, pero cada firma se sentía como recuperar terreno, centímetro a centímetro. Cuando terminé, Brian se puso de pie y me ofreció la mano. Lamento que esté lidiando con esto. La tomé. Su agarre era firme pero inseguro, como si no estuviera acostumbrado a estrechar la mano de hombres que cargaban su peso en silencio. Yo también, dije. Afuera, el viento había aumentado. La nieve soplaba de lado a través del estacionamiento, picándome la cara mientras caminaba de regreso a la camioneta. Me senté detrás del volante y no arranqué el motor de inmediato. Pensé en el bote de pontones, en Rick descansando en algún lugar en verano, bebida en mano, con mi nombre respaldando sus buenos tiempos mientras yo raspaba hielo de los parabrisas y contaba centavos en la tienda de comestibles. Me reí entonces. Una risa real, aguda y amarga. En casa, o lo que solía ser casa, probé la llave por hábito. No giró. Me quedé en el porche, con la nieve acumulándose en mis hombros, mirando la cerradura como si pudiera cambiar de opinión. Llamé una vez. Sin respuesta. Llamé de nuevo, más fuerte. Linda abrió la puerta lo suficiente para bloquearme con su cuerpo. Oh, dijo, como si no me hubiera esperado. Pensé que te estabas quedando en otro lugar. Necesito mis documentos, dije. Certificado de nacimiento, archivos de impuestos. Ella se cruzó de brazos. Ahora no es un buen momento. ¿Cuándo lo es? Pregunté. Ella suspiró, el sonido de sufrimiento que usaba frente a las amigas de la iglesia. Al, estás siendo difícil. ¿Hablamos de esto? No lo hicimos, dije. Tú decidiste. Sus ojos se endurecieron. Estás molesto. Lo entiendo. Pero Rick necesita estabilidad en este momento. Ahí estaba. Asentí lentamente. Yo también. Ella se burló. Estarás bien. Siempre lo estás. Esa dolió. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi camioneta sin decir otra palabra. Esa noche en el apartamento, extendí todo sobre la mesa. Estados de cuenta, copias, notas, fechas. Los alineé como horarios de carga, buscando patrones. Eran descuidados. Rick había estado contando con mi silencio, mi paciencia, mi hábito de arreglar las cosas discretamente. Linda había estado contando con mi dignidad para evitar que me defendiera. Pensé en Emily poniéndose de pie en esa mesa, en el reloj en el bolsillo de mi abrigo. Llamé a un número que Brian me había dado, un contador forense recomendado para situaciones como la mía. El correo de voz se activó. Habla Mark Hensen. Esperé el pitido y dije, mi nombre es Al Mercer. Creo que mi familia intentó enterrarme financieramente. Me gustaría acabar. Colgué y me recosté en mi silla. Afuera, la nieve se acumulaba contra la ventana, espesa e implacable. Pero yo sabía algo que ellos no. La nieve se derrite. Y cuando lo hace, todo lo que hay debajo se muestra. Mark Hensen me devolvió la llamada a la mañana siguiente, justo a tiempo. Eso me importaba. Las personas que devuelven llamadas a tiempo generalmente respetan el trabajo. Hablamos durante 20 minutos. No prometió milagros. No levantó la voz ni usó palabras elegantes. Pidió documentos, cronogramas, acceso. Cuando dijo, esto no será rápido, le creí. Cuando dijo, pero es reparable,
Sentí que mis hombros bajaban por primera vez en días. Después de colgar, conduje un viaje rápido por gasolina y una taza de café que sabía como si hubiera sido preparado en algún momento durante la administración de Carter. Me quedé allí junto a la bomba, con el viento cortando a través de mi chaqueta, mirando los números subir en la pantalla. Había pasado mi vida rastreando números. Ahora los estaba mirando como si pudieran volverse en mi contra. Mi teléfono vibró. Emily, ¿tienes tiempo hoy? Encontré algo más. Nos reunimos de nuevo en Culver's. Misma cabina, misma ventana. La nieve se acumulaba contra el bordillo afuera, sucia en los bordes donde los neumáticos la habían masticado. Emily parecía más nerviosa esta vez. Se deslizó en la cabina, envolvió ambas manos alrededor de su taza y miró hacia la mesa como si pudiera darle permiso para hablar. No quería hacer esto, dijo. Seguía diciéndome a mí misma que no era mi lugar. La verdad generalmente no es conveniente, dije. Ella dio una pequeña y triste sonrisa. Fui a casa de mamá la semana pasada para ayudarla a organizar la habitación de invitados, continuó. Rick la había estado usando. Dejó su computadora portátil abierta. No estaba husmeando, lo juro, pero apareció un mensaje. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Rick llenó la cabina, baja y segura. Una vez que Al esté fuera del panorama, todo se limpia. Él es estable. Nadie lo cuestiona. Esa es la belleza de esto. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Emily detuvo la grabación y me miró. Hay más. Abrió una carpeta en su teléfono. Capturas de pantalla de correos electrónicos, mensajes, hojas de cálculo. Rick estableciendo pagos, Linda respondiendo con frases cuidadosas y evasivas. Suficiente para mostrar que no era ignorante. Suficiente para mostrar que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Guardé todo, dijo Emily. No sabía qué más hacer. Me recosté y cerré los ojos por un momento. Al fondo, alguien se rió en el mostrador. Una bandeja hizo ruido. La vida seguía. ¿Cuándo decidiste levantarte?, pregunté. Su voz bajó. Cuando mamá me dijo que estaba aliviada de que finalmente te fueras. Lo dijo como si fuera algo que ya se había demorado demasiado. Asentí lentamente. Entonces ella metió la mano en su bolso y sacó la pequeña caja de nuevo. La puso entre nosotros. Quiero que tengas esto, dijo. Ya lo tengo, respondí. Ella negó con la cabeza. Quiero decir, tenerlo de verdad. No solo guardarlo seguro para alguien más. Abrí la caja. El reloj yacía allí, tranquilo y pesado. Lo deslicé en mi muñeca. La correa estaba desgastada, pero encajaba. Emily tragó saliva. A mi papá le hubieras agradado. Eso fue todo. Me aclaré la garganta y miré hacia la ventana. Afuera, una máquina quitanieves pasaba retumbando, raspando el hielo de la calle, con chispas brillando brevemente donde el metal se encontraba con el pavimento. Gracias, dije, por confiar en mí. Ella asintió. Necesito decirte algo más. Me volví. Rick ha estado hablando de la subasta benéfica en St. Mary's, dijo. Está orgulloso de ello. Dice que lo hará parecer legítimo. Mi pulso se aceleró. Es algo grande, continuó. Todos los de la iglesia estarán allí. Patrocinadores, donantes, personas que han tomado su palabra por encima de la tuya sin preguntar. Me quedé muy quieto. Al, dijo con cuidado. Si vas a decir algo, ese es el lugar. No respondí de inmediato. Pensé en todas las veces que me había quedado callado porque era más fácil, porque era más limpio, porque dejaba que otras personas durmieran por la noche. No quiero avergonzar a nadie, dije finalmente. Emily me miró a los ojos. Ellos ya te avergonzaron a ti. Esa noche, solo en el apartamento, extendí todo de nuevo. Estados de cuenta, correos electrónicos, la grabación. El reloj en mi muñeca haciendo tic-tac constantemente. Llamé a Mark Hensen y le mostré la nueva evidencia. Escuchó, hizo algunas preguntas, y luego dijo, si quieres que esto sea público, necesitas ser preciso.
No quiero espectáculo, dije. Quiero la verdad. Entonces necesitarás paciencia, respondió. Paciencia tenía. Lo que ya no tenía era protección. Y eso estaba bien. Durante las siguientes 2 semanas, las cosas se apretaron. Cuentas bloqueadas, garantías retiradas donde era legalmente posible, notificaciones enviadas. La red de seguridad que yo había estado sosteniendo en silencio durante años desapareció. Rick lo notó. Recibí 3 llamadas de números que no reconocía. No contesté. Linda envió un mensaje de texto: estás asustando a la gente. Esto es innecesario. No respondí. Emily llamó una vez, con la voz temblorosa. Rick me ofreció dinero. ¿Lo tomaste?, pregunté. No, dijo. Lo grabé. Bien, pensé. Muy bien. La noche antes de la subasta, no pude dormir. Me senté en la pequeña mesa de la cocina con las luces apagadas, viendo caer la nieve a través del resplandor de la farola. Cada copo bajaba lento y suave, acumulándose silenciosamente. Así es como las cosas realmente colapsan, me di cuenta. No con ruido, sino con peso. Pensé en el hombre que había sido en esa mesa de Navidad, doblando una servilleta, poniéndome de pie sin levantar la voz. Pensé en el hombre que era ahora, todavía callado, pero ya no dispuesto a ser movido. Puse mi alarma para temprano en la mañana y finalmente me acosté. Mientras llegaba el sueño, un pensamiento se quedó conmigo, constante como un metrónomo: querían que me fuera. Nunca preguntaron qué pasaría cuando dejara de mantener todo unido. La semana antes de la subasta se sintió como el tramo de invierno más largo que podía recordar. No por la nieve, aunque había mucha, sino por el silencio. Silencio real. El tipo que se asienta cuando dejas de ser útil para las personas a las que solo les agradabas cuando cargabas su peso. El apartamento que había alquilado estaba limpio y era barato. Paredes beige, alfombra delgada, una mesa de cocina lo suficientemente grande solo para uno. Por la noche, comía cenas de la sección de congelados: pastel de carne, estofado, cosas que sabían como si alguien hubiera intentado alguna vez hacerlas reconfortantes. Me sentaba solo, tenedor en mano, televisión en silencio, viendo el clima arrastrarse por la parte inferior de la pantalla. Linda, mientras tanto, publicaba fotos, sonriendo en las ventas de pasteles de la iglesia, de pie junto a Rick en las reuniones del comité. Hashtags sobre gratitud y bendiciones. Personas que conocía desde hacía años hacían clic en me gusta sin pensarlo 2 veces. Esa parte dolió más de lo que esperaba. Mark Hensen me advirtió que lo haría. Cuando dejas de encubrir a la gente, dijo por teléfono, entran en pánico. Cuando entran en pánico, se vuelven ruidosos. Quédate quieto. Deja que muestren quiénes son. Rick lo mostró rápido. El primer correo de voz llegó tarde una noche. Amigo, dijo Rick, con voz empalagosa. Creo que ha habido un malentendido. Somos familia. No hay razón para involucrar a extraños. Lo borré. La segunda llamada no fue tan educada. ¿Crees que eres más inteligente que todos?, espetó. Vas a arruinar a Linda. Esa la guardé. Linda intentó un enfoque diferente. Apareció en el apartamento sin previo aviso, con los tacones haciendo clic en el pasillo como si fuera la dueña del lugar. Te estás aislando, dijo, parada en mi puerta. La gente está hablando. Me apoyé contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Ya estaban hablando. Ella suspiró dramáticamente. Por favor. Rick está bajo mucha presión. Yo también, respondí. Me miró como si ya no me reconociera. Estás siendo cruel, dijo. Casi me río. Cruel hubiera sido gritar. Cruel hubiera sido una venganza alimentada por la rabia. Todo lo que había hecho era dejar de protegerlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Después de que se fue, me senté a la mesa y me miré las manos. Ahora parecían más firmes. Mark y yo trabajamos a través de todo metódicamente. Las fechas coincidían. Las transferencias conducían de regreso a Rick. Las garantías, la mía había sido la piedra angular. Al quitarlas,
Toda la estructura se tambaleaba. El Easy Street de Rick comenzó a agrietarse. Los patrocinadores se retiraron. Un proveedor llamó exigiendo el pago. Alguien hizo preguntas que Rick no pudo responder sin mentir. Emily llamó una tarde, con la voz tensa. Me acorraló en el estacionamiento de la iglesia, dijo. Dijo que le debía lealtad. ¿Qué dijiste?, pregunté. Dije que le debía más a la verdad. Hubo una pausa. Me ofreció $10,000, agregó en voz baja. Cerré los ojos. ¿Tú? No, dijo. Lo grabé como me dijiste. Bien. Esa noche, no podía quedarme quieto. Caminé por el apartamento, escuchando al viento golpear las ventanas. Mi teléfono vibraba una y otra vez con mensajes que no abrí. Por un momento, pensé en llamar a Rick, decirle exactamente lo que pensaba de él, dejar que todo saliera. Pero no lo hice. Recordé las largas noches en el despacho cuando los ánimos se caldeaban, los conductores gritaban y los plazos se avecinaban. Los hombres que sobrevivían eran los que esperaban, los que dejaban que el sistema funcionara. Esto no se trataba de una venganza que quemara caliente. Se trataba de una venganza que aguantara. El día de la subasta llegó envuelto en nubes grises y nieve cayendo. Me vestí con cuidado, pantalones oscuros, camisa limpia, chaqueta planchada. No para impresionar, solo para ser correcto. El reloj que me dio Emily pesaba en mi muñeca, haciendo tic-tac de manera constante. Llegué temprano y estacioné a una cuadra de distancia, caminé el resto, con las botas crujiendo suavemente en la acera. El salón de la iglesia de St. Mary's brillaba cálidamente contra el frío, con luces derramándose a través de las ventanas. Adentro, las voces subían y bajaban en olas amistosas. El olor a café y productos horneados salía cada vez que se abría la puerta. Me quedé afuera por un momento, respirando el aire frío. Esta era la habitación donde habían decidido quién importaba. Entré. Rick ya estaba trabajando con la multitud, riendo demasiado fuerte, estrechando manos como un político. Linda estaba cerca, asintiendo, sonriendo, actuando. Ninguno de los dos me vio al principio. Tomé asiento cerca de la parte trasera, lo suficientemente cerca para escuchar, lo suficientemente lejos para observar. La subasta comenzó. Cestas, tarjetas de regalo, escapadas de fin de semana. Aplausos, risas. Rick tomó el micrófono, con voz retumbante de confianza. Comunidad, dijo. Confianza. Retribuir. Cada palabra aterrizó como una mentira en mi lengua. Entonces me vio. Por una fracción de segundo, su sonrisa vaciló. Se recuperó rápidamente. Demasiado rápido. Bueno, miren quién decidió unirse a nosotros, dijo, riendo entre dientes. Al Mercer, todos. Algunas cabezas giraron. Murmullos se extendieron. Me puse de pie, sin prisa, sin enojo, y caminé hacia el frente. Rick se inclinó más cerca, bajando la voz. No hagas esto. Lo miré a los ojos. No estoy haciendo nada. Tú ya lo hiciste. Puse una carpeta sobre la mesa junto al micrófono. Gruesa, pesada, real. La habitación se calmó. No tomaré mucho tiempo, dije con calma. Solo quiero aclarar algo, antes de que más dinero cambie de manos. Linda dio un paso adelante, con la mano alcanzando mi brazo. Al, por favor. Me alejé suavemente. Rick trató de reírse. Este no es el lugar. Lo es, dije. Porque aquí es donde se supone que vive la confianza. Abrí la carpeta. Los papeles crujieron. Nombres, números, fechas. Un despliegue silencioso. No agudo, no dramático, simplemente pesado, el tipo del que no puedes escapar. Rick dejó de sonreír. Linda dejó de respirar. Y por primera vez desde Navidad, sentí que algo se levantaba de mi pecho. No alivio, no victoria, solo el suelo sólido de la verdad bajo mis pies. El silencio en el salón de la iglesia de St. Mary's no se derrumbó de golpe. Se extendió como el frío arrastrándose por un piso de concreto.
La gente se inclinó hacia adelante en sus sillas plegables. Alguien cerca de la mesa de refrescos dejó de revolver su café. La voluntaria de la subasta se congeló con un portapapeles a medio levantar, con los ojos moviéndose entre Rick y yo. Podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes en el techo. Rick intentó reír. Al siempre ha sido dramático, dijo, forzando una sonrisa. Todos ustedes saben eso. Nadie se rió con él. Abrí la carpeta y puse los papeles sobre la mesa, de modo que la página superior quedara frente a la multitud. Estos son estados de cuenta bancarios, dije, manteniendo mi voz uniforme. Cuentas conjuntas a mi nombre, garantías que no autoricé, y transferencias enrutadas a través de una empresa propiedad de Rick Dalton. Un murmullo recorrió la habitación. La sonrisa de Rick resbaló. No sabes de lo que estás hablando. Pasé una página. 12 de octubre. Línea de crédito hipotecario activada. El mismo día, Rick hizo un depósito para un bote de pontones llamado Easy Street. Ese nombre lo hizo. Alguien en la segunda fila soltó un suspiro agudo. Un hombre cerca de la pared negó con la cabeza lentamente, como si acabara de perder una apuesta que no debería haber hecho. Linda se acercó más, con voz baja y urgente. Al, por favor. Podemos hablar de esto más tarde. Te estás avergonzando a ti mismo. La miré, y luego la miré de verdad. Ella no tenía miedo por mí. Tenía miedo de ser vista. Esto no se trata de vergüenza, dije. Se trata de dinero tomado bajo falsas pretensiones. Rick se inclinó hacia el micrófono, con la ira brillando en su rostro. Estás tergiversando las cosas. Las estoy leyendo, respondí, levantando otra página. Este es tu correo electrónico. Esta es tu firma. Y esto, hice una pausa, es un correo de voz donde explicaste el plan. Asentí hacia Emily. Ella se puso de pie. El sonido de su silla raspando el suelo resonó en el salón como un disparo. Lo grabé, dijo ella, con voz temblorosa pero clara. Rick me ofreció dinero para quedarme callada. $10,000. Un grito ahogado recorrió la multitud. Rick se giró hacia ella. Tu pequeña. Suficiente, dijo alguien bruscamente desde el fondo. No reconocí la voz al principio. Luego lo vi ponerse de pie, un hombre del comité de finanzas de la iglesia. Cabello blanco, gafas gruesas, el tipo de hombre en el que la gente confiaba porque nunca levantaba la voz. Rick, dijo, ¿es esto cierto? Rick abrió la boca. No salió nada. Linda extendió la mano hacia mí de nuevo, con los dedos rozando mi manga. Al, detente. Estás lastimando a la gente. Me alejé. Tú ya los lastimaste, dije en voz baja. Simplemente dejé de cargarlo por ti. Deslicé la página final hacia adelante. Esta es una autorización de retiro, continué. Firmada electrónicamente desde nuestra red doméstica mientras yo dormía. La habitación se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Los hombros de Rick se hundieron. La lucha se le fue de golpe. Iba a arreglarlo, murmuró. Nadie respondió. La voluntaria de la subasta se aclaró la garganta. Yo. Creo que necesitamos hacer una pausa. Algunas personas asintieron. Otros miraban al suelo. Linda finalmente se quebró. Alcanzó mi mano, agarrándola fuerte, con sus uñas presionando mi piel. Al, por favor no hagas esto. Suavemente liberé mi mano. No, dije. Terminé de no hacer cosas. Me miró como si la hubiera abofeteado. Cerré la carpeta y di un paso atrás. No estoy pidiendo perdón, le dije a la sala. Estoy pidiendo que se vea la verdad. Lo que suceda a continuación depende de los canales adecuados. Me di la vuelta y caminé por el pasillo. Nadie me detuvo. Afuera, el aire frío golpeó mi cara, agudo y limpio. Me quedé en los escalones del salón de la iglesia, con el aliento empañando el aire, escuchando la confusión amortiguada adentro. Por primera vez en meses, me sentí ligero. No feliz. ¿Ligero? Mi teléfono vibró.
Un mensaje de Mark Hansen, escuché que las cosas pueden haberse movido más rápido de lo esperado. Bien. Mantente disponible. Escribí una sola palabra de vuelta, hecho. Emily salió un minuto después, con el abrigo apretado alrededor de sus hombros. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. ¿Tú? Ella soltó una risa temblorosa. Creo que sí. Nos quedamos allí juntos, viendo la nieve caer bajo las farolas. Adentro, la subasta no se reanudó. Algunas cosas no lo hacen. Mientras conducía de regreso al apartamento, pasé por el río Fox. Todavía estaba mayormente congelado, pero se habían formado grietas a lo largo de los bordes donde la corriente empujaba hacia atrás. Agua moviéndose bajo el hielo. Sabía lo que sucedería después. Investigaciones, conversaciones, consecuencias. Pero esas eran para mañana. Esta noche, bajé un poco la ventanilla y dejé entrar el aire frío. Quería sentirlo, porque por primera vez desde esa cena de Navidad, el frío no se sentía como un castigo. Se sentía como claridad. El invierno no terminó de golpe. Nunca lo hace en Wisconsin. La nieve se mantuvo obstinada a lo largo de las aceras durante semanas después de la subasta, gris y compactada, como si necesitara tiempo para aceptar que las cosas habían cambiado. Las investigaciones se movieron en silencio. Los comités de la iglesia se reunieron a puerta cerrada. Rick dejó de contestar llamadas. Linda dejó de publicar fotos. Escuché fragmentos a través de otras personas, nunca directamente. Eso me pareció bien. Me concentré en cosas prácticas. Cerrar cuentas, actualizar papeleo, sentarme con Mark Hansen mientras me explicaba que era recuperable y que no. Parte del dinero regresó, otra parte no. Aprendí a estar en paz con eso. No mides la justicia por el dólar. La mides por lo que dejan de quitarte. El apartamento comenzó a sentirse menos temporal. Compré una segunda silla, colgué un calendario en la pared, arreglé una bisagra suelta del gabinete sin decírselo a nadie. Los viejos hábitos tardan en morir. Una tarde a principios de marzo, la nieve finalmente comenzó a retirarse de los bordes del río Fox. El agua oscura apareció en largas y lentas curvas, moviéndose constantemente bajo el hielo como lo había hecho todo el invierno. Me paré en el paseo del río, con las manos en los bolsillos, viéndola irse. Linda me llamó esa noche. Casi no contesto, pero lo hice. Su voz sonaba más pequeña. ¿Cansada? Al, dijo. Solo quería decir que lo siento. Esperé. Por cómo salieron las cosas, agregó rápidamente. Por la forma en que la gente habla ahora. Miré por la ventana hacia el estacionamiento donde el aguanieve se acumulaba bajo la farola. Yo también lo siento por mí mismo, dije. Por quedarme callado más tiempo del que debería haberlo hecho. Ella no supo qué hacer con eso. Pensé que podríamos reunirnos, dijo. Hablar de las cosas. No creo que eso nos ayude a ninguno de los dos, respondí. Hubo una pausa, luego un suspiro. Cuídate, dijo. Tú también, respondí. Y lo decía en serio. Solo que no de la manera que ella quería. Los viernes por la noche, comencé a volver al puesto 277 de la VFW. El mismo edificio, el mismo piso rayado, el mismo café que sabía como si hubiera sido recalentado una vez de más. Hombres de mi edad y mayores se sentaban alrededor de mesas hablando sobre el clima, las rodillas, los nietos y los camiones que solían tener. Nadie me preguntó qué pasó. No necesitaban hacerlo. Una noche, Emily entró con un niño pequeño agarrado de su mano. No podría haber tenido más de 4 años. Mejillas rojas, sombrero de punto deslizándose sobre sus ojos. Al, dijo suavemente. Este es Ben. Me miró como si estuviera tratando de decidir si yo era seguro. Me agaché un poco a su nivel. Hola, Ben. Asintió una vez, tan serio como podía ser. Emily sonrió. Quería venir a saludar. Nos sentamos juntos un rato. Ben coloreó en una servilleta con crayones que alguien encontró en un cajón. Emily habló sobre el trabajo, sobre seguir adelante, sobre dormir mejor.
cuando se fueron, me apretó el brazo. Gracias, dijo. ¿Por qué? Pregunté. Por mostrarme que ser callado no significa ser débil. Me quedé en la mesa mucho tiempo después de que se fueron, viendo la puerta cerrarse detrás de ellos. El reloj en mi muñeca hacía tic-tac constantemente. La primavera llegó lentamente después de eso. El río se abrió. Las aceras se despejaron. La gente dejó de usar botas a donde quiera que fuera. Una mañana, me paré en mi cocina con la ventana entreabierta, escuchando pájaros que no había escuchado en meses. Me serví café, me apoyé contra el mostrador y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Paz? No del tipo que viene de ganar. Del tipo que viene de no cargar más mentiras. Pensé en esa mesa de Navidad, en la forma en que Linda había sonreído mientras me pedía que me fuera, en la forma en que había doblado mi servilleta y salido sin decir una palabra. No me arrepentí de mi moderación. Solo lamenté cuánto tiempo me tomó trazar una línea. Esto es lo que aprendí. Si vale algo para ti, el mundo no te debe amabilidad solo porque eres decente. Pero la decencia, la verdadera decencia, te deja dormir por la noche cuando el ruido se apaga. Te permite mirar tus manos y saber lo que han construido. Y a veces, si tienes suerte, deja que la verdad hable por ti cuando has terminado de hablar tú mismo. Si esta historia te sonó familiar, si alguna vez has sido el callado en la mesa, el que cargaba más de lo que nadie notaba, tómate un momento. Compártela con alguien que necesite escuchar que no es invisible. Y si quieres escuchar más historias como esta historia sobre dignidad, paciencia y justicia que llega sin gritos, quédate con nosotros. Yo lo hice, y valió la pena.